Entonces, esto va a ser una vitrina, no va a ser una plataforma comercial para cerrar negocios dentro de la plataforma. Es una vitrina para hacer una exposición de los diferentes portafolios de los productos de las empresas, donde debe haber una descripción bien detallada, que los productos por sí mismos se vendan, ¿no? Entonces, esto pensamos nosotros que vamos a una gran contribución a la transformación digital en Venezuela, en el sentido que lo mínimo que va a requerir una empresa para exportar es que tenga su página web y un buen portafolio, porque el portafolio de productos va a ser la vitrina de cada empresa y en función de la calidad de ese portafolio va a estar mejor posicionado en los mercados internacionales a través de la vitrina. Quiero comentarles que todos estos eventos que estamos haciendo ahorita lo estamos desarrollando con cámaras sectoriales, cámaras regionales y cámaras binacionales. Hoy nos está acompañando la cámara venezolana canadiense, José Cirinela, un gran apoyo para nosotros. Está también la Cámara de Industriales de Aragua, ahí está Freddy Lujano, que es un gran apoyo también. La Cámara del Calzado, Luigi Picela, director de Conindustria, que está haciendo un extraordinario trabajo también a nivel gremial, también nos está apoyando. Pero vamos incorporando más cámaras de las diferentes áreas, como Fede Europa, la Cámara Francesa, la Española, Cabecol, Benachán, incorporar más cámaras regionales. Entonces, va a ser una gran alianza en función de las exportaciones del país. Tenemos que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Y aquí nos está ayudando mucho Genini con la vitrina, porque nos ha facilitado el Zoom, un Zoom gerencial, que actualmente tenemos acceso para 100 personas, pero esto ya a partir de las próximas conferencias van a estar también en YouTube. Entonces se van a estar grabando y la vamos a tener en YouTube como parte de la labor docente y pedagógico de AVE en función de las exportaciones. Bueno, hoy nos está acompañando un profesor con una trayectoria bastante dilatada desde el punto de vista académico, que es Alfredo Ordóñez. Él es el coordinador de la Maestría de Comercio Internacional de la Universidad Central de Venezuela, que también esta dependencia de la Universidad Central de Venezuela nos va a estar ayudando también. Va a ser uno de nuestros patrocinantes. Igualmente que la Universidad Metropolitana, que estamos por firmar un acuerdo que nos apoya también en toda la parte académica. Y Dios mediante, con ello vamos a desarrollar un segundo diplomado en comercio internacional. Actualmente tenemos un diplomado básico, que viene, va a ser mucho más avanzado. Entonces, realmente estamos conformando una estructura bien sólida, bien fuerte, de apoyo gremial, de apoyo de las empresas y de apoyo de universidades tan reconocidas como la Universidad Central y la Metropolitana y el Instituto Universitario de la Frontera del Táchira, que nos ha apoyado estos últimos años también. Es decir, creo que tenemos una estructura bien interesante, que con un buen uso de ello creo que podemos dar una gran contribución a las exportaciones del país. Bueno, le dejo la palabra al conferencista, al profesor Ordóñez. Muchas gracias por estar con nosotros, Alfredo, siempre colaborando con nosotros. Y bueno, los micrófonos son tuyos. No sé si Neila y Valentina quieren comentar algo adicional que se me haya pasado. Buenos días y bienvenido a todos. Bueno, no, bienvenidos. Es para nosotros un placer contar con la asistencia de todos los que están presentes. Por favor, mantengan sus audios desactivados para evitar interferencias. Y bueno, esperamos que puedan disfrutar al máximo esta conferencia. Y estar atentos a las siguientes porque cada una va a ser mejor que la otra. Adelante, profe. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Para mí, por supuesto, darle las gracias a Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, por esta oportunidad de iniciar una de las etapas más importantes de un proceso de exportación, que es enfrentar el desafío de los procesos como tal. Y esto está ligado a todo lo que es un proceso de investigación y de inteligencia comercial que se debe generar
previo al desarrollo de las exportaciones. Ahorita voy a esperar que me permitan, ya me acaban de dar el acceso a la presentación. No la veía. El tema que vamos a tratar hoy es desafíos del proceso de exportación, inteligencia comercial. ¿Okay? La idea de esta presentación nos va a trabajar, vamos a trabajar unos 14 puntos, por decirlo de esta manera, que son fundamentales, que se van a dividir realmente en 3 grandes aspectos. Un elemento conceptual, que va a estar involucrado desde lo que es qué son los procesos de inteligencia comercial, otro en lo que cómo vamos a desarrollar este proceso metodológico, y el tercero es ver qué casos de experiencia se han generado en el sistema internacional, ¿okay? Que podamos aprovechar. Vamos a iniciar con unas ideas que es particularmente de evaluar la evolución de los factores productivos. Vamos a evaluar lo que es el problema del proceso de exportación, cuál es la motivación para exportar, qué diferencian los procesos de motivación para exportar para el exportador tradicional y en el caso particular de Venezuela. ¿Qué es la inteligencia comercial? ¿Okay? ¿Cómo se aplica el proceso de inteligencia comercial? ¿Cómo debería ser la estructura del sistema que se genera en base a lo que son las actividades de inteligencia comercial? Esto está ligado a lo que son las técnicas. Y vamos a presentar en esta oportunidad un modelo de gestión, ¿okay? Que sería fundamental para nosotros iniciar, digamos, tener un abrebocas, cuáles son las oportunidades que nos brinda la modalidad de la inteligencia comercial como proceso de exportación. Y bueno, vamos a concluir con cuáles han sido la experiencia exportadora en Venezuela, es decir, qué empresas han tenido un mecanismo. Disculpa, Alfredo. ¿Sí? Disculpa, Alfredo, que están comentando que se oye muy bajo. ¿Ahora se escucha? Yo estoy oyendo bien. Déjame revisar aquí el Chávez que dice. Vamos a ver. ¿Se escucha ahora mejor? Se escucha muy bien, yo escucho perfecto. Ok. Bueno. Vamos a tratar Perfecto. de... Ahora sí. Yo también escucho perfecto. Ok. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a dar inicio realmente a lo que vamos a empezar a trabajar. Vean esto. Evolución de los factores de producción. Es interesante ver cómo en la era agrícola vemos que los factores de producción se sustentaban en la tierra y el trabajo, especialmente el uso de la tierra. Luego de todo el proceso post de la revolución industrial, pues, lo que era el trabajo y el capital empiezan a tener elementos importantes dentro de lo que es la relación de intercambio comercial. Pero finalizada la Segunda Guerra Mundial, hay un proceso de brecha, de cambio en todo lo que es la dinámica del desarrollo industrial a nivel mundial. Particularmente en los países que venían ya con alto componente de industrialización, pues ya tenían una posición clara, fuerte dentro del comercio internacional, pero se genera una gran preocupación, que era África, América Latina y Asia Pacífico. Luego de la conformación de la Organización de las Naciones Unidas se crea la Comisión Económica para América Latina, la Comisión Económica para África y la Comisión Económica para Asia Pacífico. Por lo que se puede plantear que luego de 1945 se abren 2 grandes brechas de enfoques del comercio internacional. Único, que está ligado a los países ya industrializados se sustentaban en los procesos de innovación y los países en vías de desarrollo, podemos hablar de un enfoque dependentista, que es por lo menos el caso de la teoría de las dependencias que se generan en América Latina, pero realmente podemos englobarla en una concepción subordinada de lo que era el comercio internacional. Es decir, esa famosa visión del eje centro-periferia, ¿ok? Donde era un proceso de extracción de materia prima que iba al proceso de exportación. Aquí hay algo muy importante, es que
Luego que se generan esas grandes estructuras, América Latina y África se unen bajo la concepción de centro-periferia dentro del comercio internacional. Pero Asia y Pacífico tiene otra concepción del comercio internacional y empieza a apalancar los procesos o implementar los procesos de innovación dentro de sus estructuras industriales. ¿Okay? Esto nos va a permitir también entender de que el mundo fue evolucionando y finalizado ya en pleno siglo XX, nos encontramos con que el conocimiento empieza a tener una mayor brecha dentro del escenario internacional. Y cuando hablo del escenario internacional es como el enfoque que empezamos a tener en la visión paradigmática que se empieza a tener dentro del comercio internacional. ¿Qué sucede? Nos encontramos ante una situación donde para entrar al proceso de exportación debemos enfrentar primero a las capacidades tecnológicas. Aquí quiero plantear un punto importante. El enfoque que le vamos a dar a esta presentación tiene un carácter más micro que macro. ¿Okay? Cuando hablo desde el punto de vista micro, es que vamos a verlo desde el punto de vista organizacional interno. ¿Okay? ¿Cómo vamos a entrar a un proceso de exportación? Estamos hablando de previo al proceso de exportación. ¿Cuál es la gran debilidad que nos encontramos? Es entender cuáles son las capacidades tecnológicas que tenemos. Y sobre todo países en vías de desarrollo, países particularmente en América Latina, en África. Es decir, ¿con qué nos enfrentamos? Con tener capacidades. Ahora, no solamente tiene que ver de carácter de infraestructura, sino también tiene que tener carácter del know-how, del conocimiento, de la experiencia exportadora. ¿Okay? El otro gran problema con lo que nos vamos a encontrar tiene que ver con el capital. Es muy característico, sobre todo en América Latina, que la inversión extranjera directa realmente es la que ayuda a apalancar los procesos de exportación. En algunas oportunidades, y más están ligados a los procesos de importación. El otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es la producción. Es decir, qué producir y hacia dónde va dirigida nuestra producción. ¿Okay? Eso es lo que nos lleva a que la teoría tradicional del comercio internacional nos dice que, bueno, para poder exportar tienes que atender el mercado interno, ser competitivo en el mercado interno para poder ir a los procesos de exportación. Porque la exportación se tendría que ver como una extensión del mercado interno. Hoy en día podríamos considerar que es un tema que es muy delicado y que podríamos evaluar, porque muchos me podrían comentar, Alfredo, el mercado interno muchas veces no necesariamente tengo que satisfacerlo para poder ir al proceso de exportación. Sobre todo sucede mucho con productos agrícolas, por lo menos el caso particular en Venezuela es la producción de patos. Es decir, el consumo de patos es un mercado muy limitado en Venezuela, pero tiene altas demandas y en Venezuela se exporta pato dentro de la estructura arancelaria. Eso es un elemento que debemos tomar en cuenta y por eso lo pongo en punto rojo, porque es un punto que seguidamente vamos a conversar de este punto. El otro es la relación del apoyo del Estado y las instituciones. Es decir, el otro gran desafío con los que nos encontramos dentro de los procesos de exportación es darle frente a cuáles son las condiciones, cómo nos permite el sistema institucional ir o nos facilita el proceso de exportación o nos los complejiza. Son dos cosas que también debemos que darle frente. Luego de entender este proceso, vamos a lo que es la definición del negocio internacional. Y aquí tiene que ver con el nuevo enfoque que se le hace a los procesos de exportación. Es decir, les comentaba que la teoría tradicional nos dice que los procesos de exportación no es más que una extensión del mercado local. Bueno, resulta que realmente tenemos que evaluar los procesos de exportación como una nueva visión de mercado. ¿Okay? Y por lo tanto forma parte de un nuevo negocio dentro de la misma estructura que se debe tomar en cuenta dentro de la organización. Y ahí es donde viene la toma de decisión. Esa toma de decisión tiene que tomar en cuenta tres aspectos fundamentales para poder entrar al mercado internacional. ¿Dónde está la diferenciación del producto? ¿Okay? Que no significa que tiene que ser algo nuevo, innovador y que tiene que ser completamente distinto. No, la diferenciación está dada por los mecanismos que se generan, las actividades que se desarrollan y que marcan un proceso particular dentro del proceso. El otro está ligado a la competitividad, que no solamente está relacionada al precio, la competitividad está dada también a lo que es la rentabilidad que puede generar ese negocio en la menor estructura de costo
¿okay? Y que nos haga sostenible en el tiempo dentro del proceso de exportación y que nos permita, por supuesto, esa sostenibilidad, generar procesos de innovación. Normalmente, y yo aquí lo explico de una forma muy sencilla, es ¿qué nos motiva a exportar? Bueno, normalmente los procesos de exportación están dados para tener mejoras en los procesos productivos y que nos permitan satisfacer un nuevo mercado. Normalmente es porque ya el mercado local tiene una satisfacción lo suficiente que nos permita afrontar nuevas fronteras, o realmente está dado que, bueno, no se tiene un mercado local preciso, pero sí se puede satisfacer un mercado local. El caso particular de Venezuela, y esto está basado en las ideas de Antonio Francis y Josefina García, que hicieron un trabajo del éxito exportador venezolano, es que realmente en el caso de Venezuela hay tres variables fundamentales. Desde el punto de vista externo es que la mayoría de las exportaciones en Venezuela es porque se han presentado por oportunidades de negocio. No es porque venga la estructura, desde el punto de vista interno, se genere un mecanismo de inteligencia comercial que me permita atender un mercado específico. No. Normalmente, sobre todo en la década de los 80 y los 90, los procesos de exportación fueron oportunidades que se presentaron para satisfacer una demanda externa. ¿Okay? El otro elemento es que los acuerdos de integración, sobre todo poscomunidad, digamos luego de lo que fue la conformación de la Comunidad Andina de Naciones, pues estos acuerdos de integración permitieron que el sector empresarial viera las exportaciones como una forma de ir más allá de las fronteras. ¿Okay? Desde el punto de vista interno se habla de las famosas capacidades ociosas, es decir, eran estructuras productivas muy grandes que no se utilizaban a pleno y que eran necesarios utilizar para poder mantener un sistema de producción estable. Y luego lo que son las limitaciones del mercado. Otro de los elementos que se enfrentaron en los procesos de exportación es que el poder adquisitivo dentro de la economía venezolana venía disminuyendo y la situación cambiaria en Venezuela venía afectando la moneda, por lo tanto era necesario iniciar un proceso de exportación. Y a nivel de punto de vista técnico es muy importante, es que la experiencia de las empresas exportadoras tiene que ver con una decisión gerencial. Y muchas veces la decisión gerencial es por una experiencia previa en otras organizaciones que se han trasladado para estas nuevas estructuras empresariales. Y la necesidad de generar economías de escala. ¿Okay? Entonces, cuando uno entiende cuál es el proceso de motivación para exportar, sobre todo en lo que son las empresas venezolanas, nos encontramos con 4 grandes variables o desafíos dentro del proceso de exportación. Primero tiene que ver con la desigualdad industrial y tecnológica. Indudablemente es un factor clave que afecta dentro de los procesos de exportación, pero que debemos tomar en cuenta. No es la limitante del proceso de exportación. El otro tiene que ver con los modelos de desarrollo económico. Esto está ligado a lo que es la filosofía institucional y organizacional de los estados dentro de las relaciones económicas internacionales. Un estado que sea abierto a los negocios internacionales, pues es un modelo de desarrollo económico pro exportador que le permite tener la capacidad a los sectores empresariales de ser competitivos en el mercado internacional porque le facilita el proceso. Todo lo contrario a estas economías que son de carácter más extractivista, que son instituciones cerradas, que más bien obstaculizan el proceso de exportación, por lo que es un desafío que debe enfrentar cualquier exportador. El otro punto tiene que ver con la transferencia tecnológica, no solamente en cuanto al punto de vista de infraestructura. O sea, aquí la transferencia tecnológica tiene que ver con el conocimiento, con los procesos de aprendizaje que le permiten a las organizaciones tener la capacidad de iniciar un gran proyecto, un plan de evaluación exportador y no verlo solamente como una condición de aventura dentro del proceso. Y esto lo podemos agrupar en una condición muy particular, que es la gestión del conocimiento dentro del proceso de inteligencia comercial. ¿Okay? Por eso tenemos que ver ahora que la inteligencia comercial está dada por un proceso de gestión del conocimiento. Otro de los elementos aquí fundamentales que debemos tomar en cuenta es que el gran desafío con el que se encuentran los exportadores es
por lo menos tiene que ver con las barreras inhibitorias. Esto quiere decir con las expectativas de cómo el empresario ve el proceso de exportación. Estamos hablando de unas expectativas de que no está seguro, cómo lo hace. Si no hay una oportunidad de negocio, difícilmente se va a enfrentar a un proceso de exportación. El otro elemento tiene que ver con las barreras de información, es decir, el desconocimiento que se tiene sobre los procesos de comercio internacional, sobre lo que es el negocio exportador. ¿Ok? Y el otro elemento tiene que ver con las barreras desde el punto de vista operativo. Operativa es que si cuenta con los recursos necesarios para entrar en un proceso de exportación. Estas tres grandes barreras, desde el punto de vista de perspectiva, de lo que es el enfoque, desde el punto de vista de información y desde el punto de vista operativo, se pueden, digamos, manejar o gestionar en base al proceso de inteligencia comercial. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por inteligencia? Es decir, la inteligencia, de muchas maneras, no es más que la capacidad que podamos tener nosotros de entender, razonar, ideas que nos permitan darle aplicabilidad en un momento determinado. ¿Okay? Ustedes ven en la figura, en la imagen es, bueno, la inteligencia es la capacidad con la que podemos nosotros articular todos esos elementos para poder llevarlo a la realidad, en la toma de la decisión. Entonces, cuando hablamos de inteligencia desde el punto de vista operativo, para la generación de un modelo, estamos hablando de la capacidad lógica y la comprensión, la conciencia que se pueda generar dentro del proceso de aprendizaje. El otro elemento tiene que ver también con la capacidad de aprendizaje y razonamiento y planificación que se pueda generar. Es decir, dentro de nuestras estructuras empresariales, desde el punto de vista gerencial, nos hacemos la pregunta, ¿tenemos estructuras que estén ligadas a los procesos de aprendizaje, razonamiento y planificación? El otro elemento tiene que ver es cuáles de nuestras estructuras, desde el punto de vista gerencial, tienen que ver con la creatividad, ¿okay? Con la resolución de problemas. Entonces, esta estructura, desde el punto de vista de inteligencia, que tiene que ver algo muy básico, se compone dentro de la estructura gerencial de una empresa. Y es la capacidad que debemos tener nosotros de manejar nuestros datos y la información para poderlo aplicar y resolver los problemas que nosotros tenemos previstos dentro de este proceso. Esto nos lleva a nosotros a comprender qué es la inteligencia comercial. La inteligencia comercial no es más que lo que estábamos hablando de una condición básica, que es lograr manejar ese punto de vista de información de carácter comercial que nos permita darle aplicabilidad y mantenernos sostenibles en el tiempo. Es decir, ¿cómo logramos nosotros tener esa aplicabilidad del conocimiento? A través de métodos, técnicas o mecanismos, modelajes que nos permiten tener un control de esa información y poderla llevar con un fin. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, primero, el punto de vista de inteligencia estratégica, el punto de vista de inteligencia operativa y de inteligencia táctica. Es decir, cuando hablamos de esa inteligencia estratégica, estamos hablando de las finalidades, de objetivos, de las acciones y la aplicabilidad con la que podemos generar. Ahora, vamos a ir ahora a lo más dinámico digamos, del punto de vista de la presentación. Es decir, la inteligencia comercial en muchos momentos se confunde a veces con el business intelligence, ¿ok? En esta ocasión vamos a entenderlo como similar, ¿ok? Vamos a darle esa connotación similar, pero que nace del enfoque de lo que es el enfoque de análisis, ¿ok? De los negocios. La inteligencia comercial, varios aspectos del negocio, como es venta, finanzas, logística, producción y mercadotecnia. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos que atender desde el punto de vista de inteligencia comercial, cuál es la relación de ventas, es decir, clientes, rentabilidad y pronóstico, desde el punto de vista finanzas, que son los costos e ingresos, el análisis de perspectiva financiero, desde el punto de vista logístico, cómo es la relación de seguridad y monitoreo o seguimiento y control del proceso logístico dentro del comercio, a nivel de producción, lo que son las relaciones de productividad y mercado técnico, que son clientes, tendencias y mercado de ventas. Aquí hay un punto importante que debemos entender.
Normalmente se confunde inteligencia comercial con mercadotecnia o con marketing internacional. Y ahí es donde vemos los grandes errores que se cometen al principio de los procesos de exportación. Y es que está dado que el sector empresarial muchas veces nos comentan, es que, bueno, se hizo un estudio de mercado y el estudio de mercado fue totalmente competitivo, el estudio de mercado fue positivo. ¿Sí? Pero el estudio de mercados es una herramienta más que se utiliza dentro del proceso de inteligencia comercial. ¿Okay? Y que esto tiene que venir acompañado con una relación de estructura financiera, punto de vista logístico y a nivel de lo que son como producto final en cuanto a calidad, que son los que nos van a dar los determinantes para evaluar un proceso de exportación. Esto pareciera que son las expectativas, es decir, esto uno que yo quisiera entender dentro de un proceso de inteligencia comercial, pero cuando nos vamos al punto de vista operativo nos encontramos con él. Es decir, una infinidad de datos que me dicen a mí qué debo exportar o cómo puedo exportarlo con cuánta información. Es decir, tanta información que me permite a mí realmente tomar una decisión. El conocimiento se ha hecho tan importante, convirtiéndose en un capital intangible de cualquier organización, que estamos obligados a tener un control absoluto sobre toda la data e información que se genere dentro de nuestras organizaciones para poder tener la capacidad de definir cuál es verdaderamente el plan de negocio para diseñar un proceso de exportación. Y aquí está ligado al punto de vista de cómo vamos a aplicar ese proceso de inteligencia. El primer elemento es que cualquier método o técnica que se vaya a generar dentro del proceso de toma de decisión, ¿okay? en el marco de lo que es la inteligencia comercial, tenemos que tomar en cuenta que las estrategias tienen que ir en base a dos elementos fundamentales. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos para entrar dentro del negocio? Y realmente, ¿cómo podemos disminuir el riesgo? La mayoría de las técnicas de posicionamiento o de mecanismos de exportación se utilizan como indicador fundamental el precio. ¿Okay? Realmente el precio es el último indicador que normalmente uno mide. ¿Por qué? Porque si no tenemos las oportunidades claras de lo que nos pueda brindar el mercado, pues podríamos tener un buen precio, pero no necesariamente nos va a garantizar la sostenibilidad en el mercado internacional. Y el otro elemento es disminuir los riesgos. ¿Por qué es importante saber cómo vamos a disminuir los riesgos? Porque más allá de que el negocio tenga una rentabilidad esperada y que podamos aprovechar de ella, el gran problema nos enfrentamos cuando suceden las crisis económicas o esas crisis que no tenemos previstas, como es el caso particular de la pandemia, que estamos viendo que es una crisis que nadie la tenía esperada, pero hay empresas que cayeron de la noche a la mañana y otras se han mantenido. Es decir, ¿cuál está la clave ahí de mantenerse en situaciones de crisis? Es la capacidad que tenemos nosotros de que nuestras estrategias tomen en cuenta la posibilidad de disminuir riesgo. Esto como primera esfera dentro del proceso de métodos y técnicas. Y el segundo elemento es que está ligado primero a que nosotros debemos generar un sistema dentro de las organizaciones o de nuestras empresas que nos permitan tener una actualización constante de lo que es el mercado internacional, abarcando todos los factores del negocio. ¿Okay? Pero no solamente tener la base de datos establecida, sino poderle darle la interpretación adecuada para poder tomar decisiones que nos permitan enfrentar todo lo que implica el escenario que está ligado al proceso de exportación. Es importante entender que el proceso de exportación no está separado ni de otros procesos de importación, como es el caso de los proveedores, lo que es ligado a las inversiones, nuevos esquemas de negocio. ¿Okay? Entonces, es fundamental que este proceso de interpretación esté adecuado al modelo de negocio. El otro elemento es el proceso, es decir, la creación de valor. Uno de los puntos determinantes de cualquier proceso de exportación es que nuestras actividades internas tienen que ir constantemente generando valor. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir generar innovación. Ahora, repito, innovación no tiene una relación directa con la creación de algo nuevo de la noche a la mañana. La innovación no es más que generar nuevas actividades en base a los mismos recursos que seguramente nos va a determinar un nuevo proceso. Y esos nuevos procesos son los que van a generar nuevos productos. Pero los nuevos productos no nacen primero con la evaluación del producto, sino en base a la creación de nuevas actividades. Entonces, y las actividades no solamente tienen que ver con la conformación de un producto desde el punto de vista tangible, sino está ligado también al proceso de servicio. Entonces, las empresas, las instituciones
tienen que crear unidades que permitan tener constantemente actividades que nos permitan crear valor a los procesos. ¿Okay? Y luego queda una de las variables que tiene mucha importancia, pero pareciera que la dinámica normal plantea que bueno, es el único elemento que nos permite generar inteligencia comercial, pero la investigación de mercado tiene un peso importante desde el punto de vista a nivel de marketing, pero está relacionado a los tres grandes P, que son producto, precio, pronóstico y plazo. Entonces, estamos hablando de qué productos podemos posicionar, a qué precio lo podemos imponer, cuál es el pronóstico que le podemos dar a este producto dentro del comercio internacional y cómo está estructurado el mercado en cuanto a segmentación. Ahora, si tenemos la posibilidad y la capacidad de transformar los datos que nos genera el estudio de mercado, nos va a dar un diagnóstico lo suficientemente accesible, rápido, fácil y, digamos, puntual para atender estas grandes enfoques que le hemos dado. Oportunidades y disminuir riesgo. Entonces, cuando nosotros generamos un sistema dentro de nuestras organizaciones, estamos hablando de un cambio paradigmático, que es muy difícil. Cuando uno lo ve en lámina, pareciera algo muy sencillo, pero cuando nosotros pensamos y evaluamos dentro de nuestras organizaciones, bueno, yo tengo que cambiar toda la estructura gerencial con una nueva filosofía, una nueva cultura pro-exportadora, nos encontramos con un gran reto, que o con la centralización en la toma de decisión, o difícilmente podamos tener con que se tengan todas las capacidades para poder tomar esa decisión. El hecho es que un sistema, desde el punto de vista organizacional, tiene una demanda. ¿No? Toda la organización siempre con demanda. Y para poder atender, el proceso de inteligencia comercial nos va a dar 4 grandes alternativas. Primero, darle mejor tiempo de respuesta a los problemas dentro del comercio internacional, ser mucho más eficientes dentro de lo que es la competitividad en el mercado internacional, tener un control de áreas no solamente internas, sino control de los mercados a los cuales estamos previstos, y otro elemento que es fundamental, que es la disminución de riesgo. ¿Okay? Disminuir riesgo es fundamental para ser competitivos dentro del mercado internacional, y mucho más cuando iniciamos un proceso exportador. Entonces, ya en esa última fase, realmente nosotros lo que queremos es tener un diagnóstico de lo que va a ser nuestro negocio exportador. Y esto tiene que ver con tomar en cuenta activos estratégicos, por lo menos. El talento humano es fundamental dentro de un proceso de exportación. Ya no es solamente los recursos, ya no es solamente cuál es la infraestructura tecnológica más allá, sino es el know-how que reposa en el talento humano. Entonces, nosotros necesitamos conformar organizaciones con un talento humano proactivo y que tengan los conocimientos fundamentales para iniciar un proceso de exportación. De aquí un poco lo que veníamos planteando iniciando en la conversación, es decir, cuáles son las perspectivas de la Asociación Venezolana de Exportadores, generar talento humano. Esto es parte de la conferencia, ir capacitando, ir generando áreas, pronósticos del comercio, generar un conocimiento intangible que desde el punto de vista de valor difícilmente cuantificar, pero sí sabemos que es clave para cualquier proceso de exportación porque es el que va a marcar todo un proceso lineal hacia crear proyectos de exportación factibles, rentables y exitosos. Entonces, el otro elemento que tenemos son las condiciones tanto tangibles o intangibles. Tangible está ligado a los procesos de infraestructura, pero lo intangible está ligado a que tenemos que crear información, data, generar conocimiento organizacional, que muchas veces es lo que más carece nuestras organizaciones, nuestras empresas, porque difícilmente nos montamos en las estructuras de negocio. Estas son empresas que se montan en la oportunidad del negocio, pero difícilmente generan mecanismos de información interna, difícilmente generan sistemas de control internos que les permitan ser totalmente rentables y enfrentar qué elementos. Bueno, primero identificar qué tecnología y las capacidades de innovación que me permitan ir hacia realmente un proceso de exportación exitoso. Realmente el éxito exportador está dado por tener clientes que sean sostenibles, porque porque nuestros procesos internos ya pasan a ser rutinarios dentro de los procesos de exportación, porque tengamos proveedores seguros, sostenibles, y porque tengamos la estructura financiera adecuada para atender el negocio internacional.
sucede todavía en muchos escenarios donde una empresa quiere exportar y resulta que no tiene la estructura financiera ni la ingeniería financiera adecuada para el proceso de exportación. Entonces no es un problema de producto, no es un problema de calidad, no es un problema sino es un problema también que está dado que no tiene la estructura financiera para adecuar el negocio. Entonces esto tiene que ver con un componente humano importante. Entonces, luego de tener identificados estos procesos, es que podemos ver las ventajas y cuál va a ser nuestra estructura de comportamiento dentro del comercio internacional, y es evaluar las competencias actuales. Por supuesto, ahí tenemos que ver cuáles son nuestros competidores, cómo está segmentada nuestra estructura de clientes y cuáles son las necesidades que realmente vamos a atender. ¿Okay? Porque ahora nos encontramos con una dinámica muy distinta a finales del siglo XX. Estamos hablando de una economía global, es decir, que se sustenta en base a la interrelación de todos los sectores, de todos los agentes económicos, por lo que el proceso de exportación está mucho más allá de lo que hablábamos en poco tiempo en la internacionalización de la empresa. Es decir, el proceso de exportación va ligado hasta un proceso de negociaciones y de asociatividad que hace 2 décadas no lo teníamos previsto, era sencillamente trasladar el producto a nuevas fronteras. Ahora va mucho más allá, tener las capacidades de negociación, las capacidades de generar asociatividad para poder tener un posicionamiento dentro del mercado internacional. Y esto nos lleva a un control sobre nuestros procesos. ¿Cuáles son las estructuras de líderes? ¿Cuáles son las brechas que nos estamos manejando? Como una posibilidad de entrar dentro del mercado internacional y ser lo suficientemente competitivo en el mercado internacional. Entonces, esto nos lleva a nosotros a ver elementos como el data mining, de gestión del marketing, que está ligado a los estudios de marketing internacional, que nos va a dar esos elementos para poder tener mejores procesos en la toma de decisión y atender a nuestros clientes finales de la mejor manera. El otro elemento es entender que el long tail, que es la segmentación de los clientes. Las oportunidades de innovación no están dadas desde el punto de vista interno hacia afuera, sino de ver cuáles son las necesidades del mercado que me permitan a mí adecuar mi producto para esas necesidades. Entonces, ahí vamos a atender lo que es la segmentación de los clientes. Ahora, los procesos de exportación, dada la misma condición global, nos obliga a tener un mayor estudio sobre nuestros clientes y tener una mayor segmentación. ¿Qué pasa? Hay una diferenciación de la naturaleza del negocio. Puede haber el sector de alimentos, puede ser el sector, vamos a ponerlo en calzado, puede ser un sector de servicios, pero ¿hacia qué va? ¿Hacia qué punto va? ¿Cuál es realmente la segmentación? ¿Hacia qué mercado va? Entonces, esos elementos, muy pocas veces el sector empresarial los tiene previstos dentro del proceso de exportación, porque lo ve bajo una condición un poco más genérica. El otro está dado a lo que es el gran Big Data o Macro Data, automatización de los procesos. Pareciera que ahorita el mismo proceso de innovación, todo lo que implica las redes, ha generado un proceso de automatización de la data, ¿okay? Dentro de las corporaciones. Esto es fundamental porque esto va a evitar que caigamos en una sobrecarga o lo que llamamos recalentamiento de información. Es decir, ¿qué hacemos con tanta información? ¿Para qué nos va a servir tanta información? ¿Y cómo puedo darle yo aplicabilidad a esa información? Y evitar lo que sería la fragmentación. Entonces, ese manejo de los macrodata, ¿okay? De automatización de los procesos, cada día que se aplique en los procesos desde el punto de vista organizacional interno, nos va a ser más eficientes dentro de los procesos de exportación. Entonces, ¿qué nos genera un sistema de inteligencia comercial a las organizaciones? Primero, la capacidad de tener una visión mucho más globalizadora del mercado. Es decir, no es solamente una extensión más allá del producto de un mercado local o un mercado internacional, sino ver la capacidad de tener una conexión sostenible con los clientes y mantener el negocio, es la rentabilidad del negocio. El otro elemento es que
podamos generar experiencia, lo que nos hace un carácter acumulativo de los conocimientos. Sí. Si nos vemos hoy en día, la misma situación país, el caso venezolano en particular, ha generado desde que este proceso migratorio Venezuela tenga pérdida de capital intelectual. Esto quiere decir que el capital intelectual cada día está menos preparado para atender las necesidades y las demandas de un mercado tan exigente como es el mercado internacional. Entonces, cuando vamos a un proceso de exportación, las organizaciones tienen que establecer dentro de sus estructuras un constante proceso de acumulación de conocimiento que les permita generar un sistema de inteligencia comercial, pero no solamente para tener una fortaleza del punto de vista interno, sino para poder solventar los problemas con los que se va a enfrentar dentro del negocio internacional. El otro elemento tiene que ver un poco con cuáles son los elementos específicos de cada uno de los negocios. Cada negocio tiene una naturaleza particular dentro del negocio internacional, dentro del proceso de exportación. La mayoría de los casos, las estructuras organizacionales son piramidal para todos los negocios en Venezuela, ¿okay? Y para América Latina también. Es decir, todos vemos la estructura, junta directiva, presidente, un director general y todo el ras de gerente y sigue bajando. Pues resulta que no podemos tener esa misma estructura para todos los procesos, todos los negocios de exportación. Tiene que haber una condición totalmente distinta, más bien integradora, donde todos los actores formen parte, generadores del conocimiento, nos permitan generar un núcleo que nos lleve a lo que es generar un conocimiento real que nos permita tener proyectos o negocios activos rentables dentro del proceso de exportación. Entonces, aquí nos encontramos con una... Es decir, ¿cuál es la principal técnica de inteligencia comercial? Es decir, hay muchísimas técnicas, hay modelos de competitividad a nivel internacional que se han aplicado. En esta oportunidad yo les voy a presentar uno que es particularmente de carácter Asia, se creó en Asia, que es Kiyonaka, que ellos crearon una estructura donde las nuevas formas de trabajo, había que entender que las nuevas formas de trabajo crean modelos productivos e integradores, ¿ok? Es decir, nuestras estructuras gerenciales tienen que conformarse en red, no pueden ser autónomas. Es decir, el área de finanzas no puede ser autónoma al área de producción, el área de producción no puede ser autónoma, ¿okay? Tienen que ir trabajados de forma de red. Ahora, ¿cómo generar esa red cuando pareciera ser un poco más complejo? Es ahí donde la gestión del conocimiento juega un factor fundamental dentro de nuestras tomas de decisión. Es decir, la capacidad que podamos tener nosotros de identificar el conocimiento, adquirirlo. ¿Cómo lo vamos a adquirir? Si es a través de la transferencia tecnológica o es a través de una generación propia. ¿Cómo vamos a desarrollarlo y utilizarlo? ¿Qué son las herramientas? ¿Cómo lo vamos a compartir desde el punto de vista organizacional? ¿Y cómo vamos a poder retener ese conocimiento? Que es fundamental dentro de los procesos de toma de decisiones. Entonces, vean este ejemplo que les quiero plantear. El modelo que está sustentado en Nonaka y Takeuchi, plantea la condición espiral. Primero, lo que es socializar, ¿no? Lo que es el proceso de socialización, que es intercambiar información y datos. Es interesante ver cómo muchas de las organizaciones y desde el punto de vista institucional digamos que no les parece atractivo el tema de la socialización del personal, del talento humano dentro del área industrial. Es decir, ustedes ven principalmente las grandes organizaciones se preocupan por participar en grandes conferencias, grandes conversatorios, grandes estrategias de participación, y nos damos cuenta de que está generado para esto, intercambiar información. Las grandes ferias de exportación, las grandes ferias de exposición, está dado a este proceso de intercambiar información. ¿Por qué? Porque cuando logramos captar información y conocer experiencias, podemos llevar este conocimiento, que es de carácter tácito, a convertirlo a un proceso más explícito dentro de nuestras organizaciones. Y es incorporar este know-how que me permite a mí evaluar mejor cómo va a ser mi proceso de negocio internacional y cómo voy a darle frente a este negocio. Esto está ligado a cómo voy a combinar ese proceso. Ahora,
realizar un proceso de diferenciación está dado a eso, a atender cuál es el segmento que voy a atender, cómo lo voy a atender, con qué producto voy a atender y cómo voy a darle la posibilidad de crearle valor a este producto, a un servicio, un producto tangible que me permita ir hacia un proceso de exportación. Ahora, esto es un modelo que particularmente se utilizó con experiencias en Corea del Sur, ¿ok? Recordemos que Asia, Pacífico, en la década de los 60, 70, con sus indicadores era una de las regiones más pobres del mundo, pero tuvo un aceleramiento de la noche a la mañana en base a los procesos de ingeniería de reversa, a base de un proceso de innovación constante en sus procesos, que cambió de la noche a la mañana, por decirlo, en un par de décadas, convirtiéndose en una de las regiones más innovadoras. ¿Por qué les presento este modelo en un país con unas grandes características de crisis? Bueno, porque estamos en unas condiciones casi similares, ¿no? Donde tenemos que generar ahora, tenemos que ir mucho más atrás de lo que podíamos estar en la década de los 90, los 70, con el boom petrolero, que teníamos capacidades, teníamos capital suficiente para formar profesionales afuera, traerlos con base a la experiencia y generar estructuras competitivas. Ahora estamos en una situación muy particular y es que tenemos que trabajar con el proceso de socialización y volver a generar un ciclo, un nuevo ciclo de nuestros procesos de exportación. Me dirán, ¿qué pasa con las empresas que ya son exportadoras? Bueno, las empresas que ya son exportadoras, estamos hablando de lo que van es a mejorar su proceso para ser más competitivos dentro del comercio internacional. Michael Porter, que fue muy reconocido en la década de los 90 por estar en América Latina con todo el tema de la competitividad dentro de los negocios para ser mayores exportadores, ser estructuras mayores competitivas, nos planteaba lo que era la rueda de la estrategia de la competitividad, que era definir cuál es el negocio al que queremos participar y cuáles son dentro del objetivo y las probabilidades de crecimiento, pero teníamos que tomar una serie de factores, desde el producto, cuál era el target que íbamos a desarrollar, el nivel de mercado, venta, distribución, manufactura. Es decir, hay una serie de variables que deberíamos tomar en cuenta para poder ser competitivos. Pero, ¿cómo podemos ser competitivos si no tenemos control de todas estas variables? Aquí, por supuesto, es donde yo les presento la posibilidad del modelo. Es decir, un modelo que me permita a mí tener experiencia previa o por lo menos tener un know-how que me permita tener las capacidades fundamentales para entender este proceso de incorporación al negocio, a la estructura organizacional, llevarlo a un proceso de combinación de data que me permita atender un mercado particular. Ahora, ¿cuál es la importancia de la inteligencia comercial? Bueno, realmente mejorar nuestra toma de decisión, facilitar los procesos de intermediación y cambio de información. El otro elemento que nos permite también es reducir esos costos innecesarios. La mayoría de la experiencia que se ha generado en los procesos de exportación venezolanos es que son muy costosos, son procesos muy costosos para la industria venezolana. Entonces, el otro elemento tiene que ver con cómo ayudar al negocio, cómo ayudar al negocio para poder dinamizar el proceso productivo. ¿Okay? Si nosotros no tenemos la capacidad de dinamizar de forma constante el negocio, ¿okay? Difícilmente podamos ser sostenible en el tiempo dentro del comercio internacional. Entonces, esto nos lleva a nosotros a evaluar, bueno, ¿qué empresas venezolanas lo han desarrollado? Es decir, ¿han desarrollado el modelo neonato? No, un modelo que acabo de exponer. Pero lo que ha sido la experiencia de éxito exportador en Venezuela, en base al estudio de Antonio Francis y Josefina García, al igual que estudios que se desarrollaron en la Universidad Central de Venezuela, en base al Centro de Estudios del Desarrollo, el CENDE, uno de los elementos que uno me puede dar cuenta a nivel general es que son empresas que aprovecharon la oportunidad del negocio. Es decir, difícilmente estas empresas se convirtieron en modelos negociadores exitosos porque trabajaron en base al proceso de exportación, sino más bien es porque se vieron en una situación de exigencia para poder atender un proceso de exportación. Cada uno tiene una naturaleza distinta, por supuesto, pero yo los puedo agrupar de esta manera. El éxito exportador de estas empresas se sustenta primero a nivel interno, es que había una experiencia previa en su talento humano. Es
era lo que yo les había comentado. La mayoría de estas empresas, los gerentes que tomaron decisión para lidiar los procesos de exportación, fueron personas que tuvieron experiencia en otras organizaciones a nivel internacional de carácter exportadoras que lo que hicieron fue trasladar esa experiencia, traerla a la organización y entrar en una estructura competitiva para entrar en un proceso exportador. Y el otro tiene que ver también con el tema de la calidad internacional. Es decir, los productos que se generaron en Venezuela empezaron a tener una calidad lo suficientemente buena para ser exportadora. ¿Okay? Eso tiene que ver principalmente porque el mercado local ha sido, digamos, históricamente ha sido muy exigente para el productor nacional. Entonces el productor nacional ha tenido que adecuar su producto a una alta calidad. Y entonces, ante esta situación, cuando hace una relación comparativa, que yo les planteaba, la oportunidad del negocio, te da cuenta que el producto cumplía con esas exigencias de carácter exportadora. No sucede en todos los casos, pero para estas empresas sucedió. Fue un producto de muy buena calidad, pero eso fue gracias a una demanda interna muy exigente. El otro elemento tiene que ver con carácter externo, es decir, y les venía planteando esa demanda nacional exigente y que también la posibilidad de atender una demanda con un poder adquisitivo similar y superior, que tiene que ver con las exportaciones que se hicieron a Estados Unidos. Es decir, es un mercado con un poder adquisitivo superior, una demanda superior, pero que cumplía con esas exigencias. El otro elemento tiene que ver con los accesos con los acuerdos regionales. Aquí es muy particular la posibilidad que tuvo Venezuela dentro de la Comunidad Andina de Naciones. La posibilidad que tuvo Venezuela dentro de la Comunidad Andina de Naciones le permitió generar hasta cadenas de valor con Colombia. Entonces, eso le dio un mayor posicionamiento en cuanto al sector de alimentos y de autopartes y piezas. El otro elemento tiene que ver con la abundancia de materia prima y la ubicación geográfica. Definitivamente la ubicación geográfica de Venezuela, por ser un país ubicado en el norte de la parte sur del continente americano, eso le ha permitido tener un enlace fundamental desde el punto de vista marítimo al comercio internacional, no solamente hacia el norte del continente, sino a otras esferas del mundo, como es la Europa occidental. Eso le permitió tener un buen flujo marítimo, una buena interconectividad, que hoy en día se ha visto mermada, por supuesto. El otro elemento tiene que ver con la abundancia de materia prima. Se entiende muy bien que el tema de la abundancia de la materia prima en Venezuela le permitió al empresario venezolano reducir costos en esta estructura y poder tener un producto de mayor peso con precios de mayor competitividad dentro del mercado internacional. ¿Qué generó esto? Mejora en el producto, tener una alianza de distribuidores muy importante que se genera y tiene que ver con todo este tema de las empresas aduaneras. El apoyo promocional fue muy, muy importante para estas empresas porque eso les permitió tener mayor poder abarcar mejor la estructura del mercado y por supuesto esto tiene que ser dado a un conocimiento del mercado meta, es decir, que cumplieran las expectativas que se tenían previstas. Ahora, ya un poco para concluir, tiene que ver como este proceso general de inteligencia comercial tiene que estar relacionado a la inteligencia comercial, al manejo de la información y construcción de información para poder definir cuáles son los planes del día de mañana para poder exportar. ¿Cómo exportar? Tiene que venir con un análisis riguroso, no solo en cuanto a las necesidades y manejo de data, sino de cómo va a tener la influencia en la toma de decisiones y que nos permita disminuir riesgos y ser sostenible en el tiempo. Entonces, es importante entender que la inteligencia comercial no es un sinónimo de investigación del mercado. ¿Okay? La inteligencia comercial realmente tiene un conjunto de información que se necesita para poder tomar decisiones e ir de la mano a un buen plan de negocio, poder conocer el entorno y la competencia dentro del mercado. Es decir, acceder a la información comercial. La información comercial, por supuesto, es el punto de partida para cualquier análisis. ¿Okay? Entonces, una de las recomendaciones que se hace es que los nuevos procesos de exportación, las empresas que quieren participar dentro del comercio internacional, ya sea exportadora o importadora, tienen que trabajar bajo un enfoque de inteligencia comercial. ¿Por qué? Porque este conocimiento que se genera nos permite ser más resilientes, ¿ok? Y cuando hablo de resiliente, no solamente quiere ser con algo positivo, es que resiliente puede mejorar o disminuir, pero nos permite disminuir el riesgo, ¿ok?
¿okay? Crear una cultura organizacional resiliente, es decir, tenemos que crear sistemas de gerencia que nos permita ser competitivos en el tiempo. Y el otro elemento es la capacidad o la apertura que tenemos que darle a la transdisciplinariedad como herramienta para la construcción de resiliencia. Es decir, no podemos cerrarnos en un solo enfoque dentro del negocio, porque el enfoque del negocio no puede ser desde el punto de vista económico, por ejemplo, tiene que ir agrupado de un conjunto de elementos desde el punto de vista técnico, gerencial, comercial, administrativo, cultural y desde el punto de vista político para poder tomar una decisión dentro del proceso del negocio. Entonces, la fase de ideas realmente es que para lo que nos va a permitir iniciar un proceso de gestión del conocimiento nos va a ayudar a primero a tener una estandarización en la creación de los productos y servicios. ¿Okay? El otro elemento es que con un trabajo de inteligencia comercial podemos definir marcas como un eje central para la diferenciación en el mercado internacional. No solamente tiene que ver con un producto, tiene que ver también con la imagen que queremos ver dentro del mercado internacional. Las nuevas capacidades de aprendizaje van a ser fundamentales dentro del proceso. Cualquier proceso interno de la organización para poder tener un fin muy particular que es el control y gestión de nuestras exportaciones. Reorientar el sistema organizacional, es un poco lo que les venía comentando, es decir, para que tengamos mayor efectividad, pues esas estructuras organizacionales piramidales, pues van a tener que cambiar, tienen que cambiar, pero ¿cómo van a cambiar? Tienen que cambiar conforme a las necesidades del negocio y también que esa rutina dentro del mercado interno y el mercado internacional, el mercado de exportación, tiene que haber una diferenciación clara en cuanto a la proyección e incorporación del mercado. Incorporar la inteligencia comercial dentro de la toma de decisión, pues es el objetivo realmente de esta conferencia, es que el enfoque de inteligencia comercial no solamente tiene que ir a nivel de organizacional, desde el punto de vista de la empresa exportadora en sí, es que desde el punto de vista institucional tiene que estar así, ¿ok? Casos como el caso venezolano, que es lo que fue el Banco de Comercio Exterior, hoy está en Corpovés, es decir, tienen que generar estructuras de inteligencia comercial que le permitan a los exportadores entender, conocer cuál es el proceso de exportación y más allá ir a un proceso de inteligencia acompañado. Caso particular es la Asociación Venezolana de Exportadores, justamente con lo que estaba hablando el presidente, que era todo el tema de la vitrina exportadora. Es que la vitrina es fundamental porque la vitrina te va a dar una de las herramientas, una herramienta de información y data que le va a permitir al exportador participar dentro de este proceso. Entonces, aquí lo importante es entender que para nosotros poder atender una demanda desde el punto de vista internacional o un mercado local, tenemos que primero generar capacidades. Estas capacidades tecnológicas, capacidades desde el punto de vista del know-how, que nos permitan ir a un proceso más allá hacia la especialización, que es la transferencia. ¿La transferencia de qué? La transferencia del conocimiento. Muchas veces las organizaciones tienen conocimiento estático, es decir, son organizaciones estáticas que cada uno de los departamentos en sí generan una información, se quedan con esa información, pero no van más allá. Luego entramos al proceso de especialización y dentro del proceso de especialización vamos al conocimiento. ¿Okay? Ese conocimiento nos va a permitir a nosotros satisfacer la demanda, lo que nos va a hacer un eje transversal dentro de todo el proceso de la toma de decisión. Entonces, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un honor compartir con ustedes, digamos, estos aspectos fundamentales. Y bueno, voy a dejarle la palabra a las chicas de Aves para iniciar el proceso de conversación sobre la conferencia. Vale. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Acá nos habían puesto unas preguntas. ¿Aló? Escucha, te escucho perfecto. No, adelante. Alfredo, excelente exposición, realmente muy buena, la exposición muy didáctica, pedagógica. Quiero hacer el siguiente comentario. Nosotros hicimos un análisis de la oferta exportable venezolana y se estudiaron alrededor de como 20 años, ¿no? Y una de las conclusiones que llegamos
es que en Venezuela había una experiencia exportadora bien interesante. Prácticamente nos conseguimos que en todos los capítulos arancel de aduana había experiencia exportadora en Venezuela. Claro, estamos hablando de la industria, la estructura industrial que teníamos antes, ¿no? Actualmente, en base a las encuestas de Conindustria y la información que ellos procesan, estamos hablando que en Venezuela pueden haber apenas 2.400 empresas. Es decir, hay una densidad industrial en Venezuela sumamente baja, si la comparamos con otros países similares de América Latina. Es parte de los retos que tenemos. Nosotros estimamos que de esas 2.400 empresas actualmente tienen experiencia exportadora alrededor de 1.000 empresas. Experiencias exportadoras que están exportando o en alguna oportunidad exportar. Y estimamos que están exportando actualmente alrededor de 300, unas casi 400 empresas están exportando ahorita. Hay una capacidad instalada en lo que es la industria metalmecánica, tanto el acero como el aluminio, de la industria plástica y del sector agrícola bastante grande, ¿no? Como consecuencia de que las materias primas que las producía el Estado actualmente prácticamente no se está produciendo. Entonces, allí queda un gran reto, ¿no? Tú dirás, bueno, no tenemos materia prima nacional, perdimos toda nuestra ventaja comparativa. Bueno, mira, pero tenemos una experiencia y tenemos una estructura industrial que debemos utilizar. Ahí parte debemos apuntar nosotros. También, en base a la información que manejamos, oye, hay una experiencia exportadora interesante, ¿no? Hay una experiencia exportadora interesante, no solamente en la parte automotriz de la industria de la construcción, por ejemplo, lo que es el sector eléctrico, ¿no? Gran parte del tendido eléctrico de América Latina se construyó en Venezuela, incluso el estado de Florida, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos una experiencia exportadora que está latente, y sabemos que parte de las grandes dificultades que tenemos son las políticas públicas, por lo cual nosotros siempre buscamos incidir en que esas políticas públicas sean lo más aceptables posible. Ha sido bien difícil, ¿no? Con avance. Han preguntado que si estamos exportando. Sí, también, por supuesto que se están exportando, estamos exportando poco. El año pasado apenas se exportaron alrededor de 1.400 millones de dólares, cuando en los primeros 10 años del 2000, el promedio exportador en Venezuela fue 5.000 millones de dólares, ¿no? Entonces es bastante poco, ¿no? Pero esta información que nos está ilustrando muy bien Alfredo, son herramientas súper importantes, pues, para tomar otra vez el camino de la internacionalización en Venezuela. Entonces, bueno, gracias Alfredo, le dejo la palabra a las preguntas que tengan que hacer, etcétera, a ustedes. Vale, muchas gracias, señor Goyo. A todas las personas que tengan preguntas nos pueden indicar por el chat o bueno, nos levantan la mano, yo les desilencio el audio y pueden hablar directamente con el profesor o si requieren la respuesta del señor Goyo, también está atento. Profe, no sé si puede leer el chat. Tenemos una preguntita acá de MG Global. ¿La ve? Sí, la estoy leyendo, ¿ok? Voy a leerla. Excelente. Una pregunta al facilitador. A nivel internacional, ¿los clústeres permiten a los sectores ser más competitivos a nivel internacional? Pero en la cultura empresarial venezolana prevalece el individualismo. ¿Qué opinión le merita esto y cómo incentivar el trabajo en alianzas en Venezuela? Bueno, desde el punto de vista cultural, a nivel organizacional, en Venezuela
no es costumbre, todavía ha sido como un gran problema, el tema de la asociatividad. Es decir, generar asociaciones a nivel internacional con otras empresas para generar clúster ha sido una dificultad grande desde el punto de vista organizacional como cultura. ¿Okay? Sin embargo, ha habido empresas que aprovecharon justamente en la década de todo lo que fue la comunidad andina para generar asociaciones en Colombia y generar buenas estructuras empresariales con carácter exportadora. Lamentablemente, yo creo que se ha visto afectada más que por individualismo, ha sido por las políticas de Estado que no han permitido o facilitado los procesos de asociatividad internacional. Primero porque para poder generar una asociatividad necesitas tener una estructura que te permita, financiera, que te permita adecuarte a no solamente a las necesidades de tu negocio, sino también a las necesidades con quien va a ser la asociatividad para poder generar esa estructura y ser proveedores seguros. Por ese aspecto. Vale, perfecto. Déjeme. Ya creo que habían preguntado si sí estamos exportando y ya el señor Goyo lo respondió por acá. Ok, ya la señora Yelixa ya la vi. Vamos a darle entonces a esta, tenemos una pregunta en el chat y luego la pregunta a la señora Yelixa. ¿Vale, profe? De permisología. Ya la señora Yelixa tiene... Señora Yelixa, buenos días. ¿Ya me oye? Ya, sí, correcto, ya la escucho. Hola, buenos días. Yo había una pregunta en el chat sobre el tema del plástico. Yo creo que la exposición fue excelente, pero creo que tenemos que enfocarnos un poquito más en las nuevas realidades. Por ejemplo, esta persona que pregunta sobre el tema plástico, tenemos que ver o aprovechar que tenemos exoneraciones para la importación de las materias primas. Tenemos que ver también que ahora los mercados, esta globalidad de los mercados vamos a tener que repensarla. Ahora va a ser por los mismos temas de logística, de cadenas de suministro. Va a ser mucho más fácil y más interesante que volviéramos a ver a los mercados que tenemos más cerca que a los mercados que tenemos más lejos por las posibilidades, etc. Entonces, ese aspecto creo que no lo sentí suficientemente fuerte en la exposición. Alfredo, podríamos comentar acerca de un poquito. Bueno, yo escucho un poco cortado, Yelixa. Sí, se escuchó un poquito entrecortado. No sé. Si puedes resumir la pregunta, Yelixa, que se oyó muy mal. Profesor, acá ella la colocaba. Mira, mientras tanto, lo de la permisología, le informo a la persona interesada en permisología que tenemos un boletín actualizado únicamente de permisología. Se lo vamos a hacer llegar a todos los participantes del chat. Ahí pueden entrar al boletín y saber incluso la dirección de los ministerios correspondientes al permiso al solicitar. Les informo de todas maneras que uno de los permisos que más nos afectaba eran los regímenes legales para exportar, que afectaba alrededor del 70% de la oferta de productos que estábamos ofreciendo. Esa parte fue eliminada, lo que son los permisos para exportar, que tiene que ver con los regímenes legales. No significa que se eliminaron todos, quedan otros todavía. Vale. Sí. Señor Goyo, ¿se está consolidando carga en este momento? ¿Hay posibilidad real de exportar a la pequeña industria? Bueno, se está consolidando carga. Realmente se han hecho varios intentos de acuerdo con las instituciones públicas respectivas. No ha sido fácil porque el problema de consolidar carga a veces es conseguir varios exportadores que no tengan inconveniente, que varios exportadores que vayan al mismo destino
y que por el tipo de mercancía no tenga inconveniente en ir contenerizado todos los productos. A veces hay productos que no pueden ir junto a otros productos, entonces eso genera inconveniente. Entonces, parte de los problemas a veces es cómo conseguir llenar un container con unos 3, 4, 5 exportadores que sean productos complementarios en cuanto a que no choque el tipo de carga con otro. Por ponerle, pues una carga química a lo mejor no puede acompañada con algo de alimento, cosas de ese tipo. Entonces, eso también ha afectado. Pero hay algunos agentes aduanales que se han estado especializando en consolidación de carga y lo han logrado. Correcto. El señor Pedro Mojica tenía la mano levantada, ya le di para que pudiera hablarnos. No sé cómo, si Hola. sigue acá en línea. Hola, buenos Ok. días. Sí, perfecto. ¿Cómo están ustedes? Profesor, felicitaciones, excelente presentación. Hay una reflexión que quería hacer. Tiene que ver con las competencias en materia específicas de comercio exterior. La persona que hacía referencia al tema del plástico nos trae una reflexión importante. Hay una cantidad extraordinaria de mecanismos de comercio exterior, de regímenes aduaneros especiales, de exoneraciones, etcétera, que son creados en general por el Estado con la finalidad de quitar a las empresas exportadoras los costos asociados a tributación interna. Esa es como la orientación fundamental de esos mecanismos. Pero ¿qué ocurre? Asociado a eso, hay un elenco de sanciones muy importantes dentro de la Ley Orgánica de Aduanas, de tal manera que eso supone que la empresa que se acoge a los beneficios tiene que tener como contrapartida un conocimiento importante de la materia para evitar tener sanciones y asumir riesgos innecesarios. Entonces creo que uno de los puntos, además de la inteligencia comercial, es muy importante que las empresas tengan capacidades a nivel interno de profesional con conocimiento en materias de aduana y comercio exterior que puedan llevar estos procesos, aunado también, sin duda, a las capacidades que tengan sus auxiliares de la administración aduanera, que tengan la capacidad, más que de realizar un mero trámite, de convertirse en verdaderos asesores y en verdaderos protectores de la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones legales. Y paralelamente a eso también el tema del Estado. O sea, una de las experiencias que yo viví personalmente cuando estábamos dentro de la comunidad andina es que Venezuela como Estado no participaba efectivamente en las negociaciones y lo más grave, no participaba el Estado al lado del sector privado. Hay que formar dentro del Estado un elenco de personas con verdadera capacidad y experticia en este tipo de materia, porque cuando vamos a las negociaciones internacionales, si no tenemos esas personas con conocimiento y si no tenemos la participación del sector privado, pues eventualmente vamos a estar en desventaja. De tal manera que esa formación de redes de conocimiento en materia de aduana y comercio exterior necesariamente deben acompañar a empresa privada y Estado. Muchísimas gracias. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por tu reflexión. Pues, realmente Venezuela, particularmente el caso venezolano, ciertamente el Estado ha tenido digamos, un divorcio con el sector empresarial, dado que es un Estado petrolero, y eso digamos, le ha brindado al Estado tener una fortaleza económica lo suficiente para tener autonomía en su estructura y por supuesto se aleja del sector empresarial. Pero la dinámica ha cambiado, la realidad es otra y el Estado y el sector empresarial están obligados a trabajar bajo un mismo lineamiento. Y aquí hay una variable más, que es la incorporación de los que son por naturaleza los generadores de inteligencia comercial, que es el sector y de investigación y desarrollo, y eso está acompañado del sector académico. Existen ya modelos, desde la década de los finales 90 ya se hablaba de la interacción entre Estado, empresa y gobierno. Vean lo que es el ejemplo de Aves. Aves está uniendo no solamente el carácter asesor y, digamos, repositorio de toda una gran información, sino también combinar con las universidades y ahora, apalancado con el sector empresarial, generar y brindar esa información, esa inteligencia comercial que va a ser fundamental a la hora de la toma de decisión. Pero lo que tú acabas de plantear es algo que es realmente cierto. Es decir, existe un divorcio entre la estructura estatal y el sector empresarial, pero la condición y la crisis en la que estamos, pues estamos obligados a generar esa interacción.
Tiene una pregunta de acuerdos comerciales, Alfredo. Aquí hay varias y... Sí. Rodríguez había levantado la mano, ya le di acceso al audio. No sé si me escuchas, si está todo bien. Sí, bueno, buenos días. Vale. Buenos días. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por tu presentación. Ramón, por organizar este encuentro. Yo tenía dos preguntas. Una, Ramón ya la abordó, tiene que ver con este resumen de la permisología. A mí me parece muy interesante, Ramón, que por favor puedas compartir ese boletín al que hiciste referencia. Creo que es un tema bien importante, sobre todo de cara a la pequeña y mediana empresa que va a entrar por primera vez o que desea entrar por primera vez en un esquema de exportación. El segundo tema que yo quería preguntar, que realmente es la razón por la que levanto la mano, es ¿qué han visto ustedes en referencia a este famoso tema que nos quedó desde hace mucho tiempo como arrastrado por el convenio cambiario, que habla del 20% de venta obligatoria al Banco Central de Venezuela? Sabemos que por el esquema de sanciones, esa transferencia desde el exterior a favor del Banco Central no es una tarea posible, sobre todo con la banca corresponsal intermediando en una operación de esa naturaleza. ¿Qué han visto ustedes? Había un rumor que decía que se iba a poder ofertar directamente en las mesas de cambio. Realmente eso nunca se oficializó desde el punto de vista de una gaceta. ¿Qué está ocurriendo con ese 20% hoy en día? Le respondo, Alfredo. Mira, el 20% se está vendiendo en las mesas de cambio. Es obligatorio, no tiene ninguna base legal. Legalmente nosotros tenemos que venderle eso al Banco Central, pero el Banco Central les pasó una comunicación a los diferentes bancos comerciales, invitándole a que llamaran a sus clientes que estuvieran exportando, y a nosotros nos obliga a vender ese 20% a las mesas de cambio. ¿Cuál es el problema? De que actualmente para operar en las mesas de cambio, la empresa que vende en la mesa de cambio tiene que tener cuentas en bancos corresponsales de la banca nacional en el exterior. Es decir, por ejemplo, BNC tiene que tener cuenta en BNC Puerto Rico. En la práctica, ningún cliente nuestro tiene cuenta en BNC Puerto Rico. Entonces, en la práctica lo que está sucediendo es lo siguiente: nosotros cobramos, esa parte del dinero entra en BNC Puerto Rico y luego pasa a Venezuela. Una vez que está en Venezuela, en las cuentas de divisa que lo permite el convenio cambiario número 1, nosotros podemos vender eso en las mesas de cambio. Pero no le estamos vendiendo directamente al Banco Central. Si no lo hacemos, ¿qué penalización tenemos? Legalmente no hay ninguna penalización, pero en la práctica han suspendido exportaciones en los puertos a empresas exportadoras, o sencillamente no le dan un permiso. En una oportunidad pasaron varios meses que no querían dar los certificados de origen. Actualmente no hay nada en contra porque no hay una penalización real de la ley que establezca que no venda se puede penalizar, pero toman la decisión en ese sentido. Lo mejor entonces es cubrirse, que vender ese 20% a la mesa de cambio. Gracias, Ramón. Correcto. Belkis Luna había levantado la mano y seguimos con las preguntas en el chat. Hola, buenos días. Gracias, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí. Bueno, mi pregunta tiene que ver un poco con lo que comentaba en el chat con respecto a los costos de importación y los costos de exportación, a la logística en general. Recientemente, una de las ventajas que había dado Bolipuerto, que eran los descuentos a los exportadores en el uso de Bolipuerto, pues recientemente la cambió, y a partir del 1 de julio, si mal no recuerdo, ese descuento del 80%, que creo que eran en los costos de Bolipuerto, pasa al 40%, que era lo que se manejaba normalmente. Ese tema trae, si bien lo que han comentado de plástico, hay la exoneración de impuestos a la materia prima, que por cierto vence ahora el 30 de junio, al final de este mes, trae costos
adicionales a esos impuestos de importación, los costos de la logística de importación más los costos de la logística de exportación hace principalmente que el tema de la exportación de productos plásticos sea complicado. Mi pregunta es, con respecto a los costos de exportación, ¿sigue habiendo algún tipo de consenso con el gobierno o se sigue trabajando en definitivamente favorecer eso, o sea, favorecer el proceso de exportación vía descuentos? ¿Es Bolipuerto, o sea, los precios de Bolipuerto están acordes con lo que se ve internacionalmente o están fuera de contextos en los precios? Mira, Alfredo, voy a tener que responder la pregunta. Disculpa, ¿no? Nosotros hemos tenido reuniones con las autoridades y una reunión que tuvimos un día antes de que empezara el aislamiento social para enfrentar la pandemia en Venezuela, tuvimos una reunión bien interesante donde participaron todas las instituciones que tienen que ver con el proceso de exportación. Y uno de los puntos que se tocó fue Bolipuerto. De ahí casualmente salió la rebaja del 40%. Que la rebaja tiene que ver porque el movimiento de carga que tiene que ver y almacenamiento con Bolipuerto, que es un monopolio del Estado, y como monopolio el Estado como tal fija los precios como le da la gana, estaban por encima a los puertos similares de los países de América Latina. Eso se les comentó. Y hubo esa rebaja. Lamentamos mucho que la decisión haya durado poco y es mala señal. Es mala señal porque ¿cómo se programa una exportación cuando uno dice tiene su costo y de la noche a la mañana le dice, mira, eso lo vamos a cambiar? Actualmente se está en conversaciones con ellos. Había una reunión esta semana, o hay una reunión esta semana aquí en Caracas. Por casualidad la decisión la tomaron inicialmente en Puerto Cabello y ellos han tomado Puerto Cabello como el puerto bandera para las exportaciones. La gente de la gobernación de Carabobo ha estado bien pendiente de esto, casualmente por eso, porque tomaron Puerto Cabello como puerta bandera de exportaciones. Ahí decidieron tomaron la decisión de bajar los costos y resulta que el primer puerto que subió los costos fue Puerto Cabello, hasta el punto de que habían subido los costos mientras el resto de los puertos no lo habían hecho. Entonces, bueno, estamos trabajando en función de que respeten esa decisión, porque la decisión se tomó no porque es un descuento como tal, sencillamente los precios estaban muy por encima a los puertos venezolanos y creo que es una penalización al sector exportador que la ineficiencia del Estado se le carguen a los precios de los servicios del Estado actuando como un monopolio. Gracias. Correcto. Señor Goyo, acá tenemos una pregunta. ¿Cómo puede ayudar ABEX a que se cumplan los plazos establecidos en gacetas para que se otorguen las permiserías? Es una de las mayores trabas que tiene el exportador. Bueno, esos permisos, es lo que comenté, que eran los regímenes legales. Y los regímenes legales por gaceta tenían plazo de respuesta en 20 días hábiles. Y en promedio te duran hasta 3 meses para dar respuesta cuando dan. Y en otros sencillamente no dieron. Esos regímenes legales quedaron derogados, ya no existen. Ya no están en el arancel de aduana. Mira, hay una pregunta, Alfredo, sobre los convenios comerciales. ¿Sí? Los convenios comerciales, y hay otra pregunta que tiene que ver con si después del COVID-19, ¿cómo ven el comercio interregional y si eso implicaría abandonar mercados como el de Estados Unidos, China, la Unión Europea? Bueno, eso en el chat que están preguntando. Claro, posterior a lo que va a ser la pandemia, definitivamente más bien el comercio intrarregional se tiene que potenciar. Es decir, una de las cosas que tiene que apalancar Venezuela es avanzar más en los mercados más similares en cuanto a poder adquisitivo y en los que les puedan permitir mayor asociatividad, y eso está al lado a volver a nuestros mercados como la comunidad andina, que digamos que es el más práctico de Venezuela, o volver a rescatar el Caribe,
que ha sido abandonado por la capacidad exportadora venezolana, y los mercados en los que ya se está, como los Estados Unidos, Europa, pues no se trata de abandonarlos, sino sencillamente de mantenerlos y mejorar las condiciones. El tema en particular de Venezuela es que va a tener que trabajar, o tiene una responsabilidad, es de mejorar los procesos y mantener la competitividad. Y esto está unado a una buena estructura desde el punto de vista institucional que les permita ser proveedores seguros. Y en cuanto a la factibilidad de los convenios internacionales, pues estamos dados de que Venezuela va a tener que en muchos de los aspectos renegociar sus nuevas estructuras que están establecidas en los convenios. ¿Por qué? Porque tenemos un pequeño detalle, y ese pequeño detalle es que las sanciones nos han generado una estructura, una ingeniería financiera que nos obstaculiza muchas veces de concluir el negocio. Es decir, para poder pasar esa etapa, pues tenemos que generar un nuevo mecanismo dentro de los procesos de comercio internacional que no serán los tradicionales como los veníamos trabajando. Este está un ejemplo de ello, claro, es la famosa carta de crédito. Es decir, no es mentira que para entrar al comercio internacional, para los procesos de importación, a Venezuela se le está exigiendo el llamado prepago. Es decir, tiene que pagar casi el 100% para poder producir, y en los procesos de exportación, pues cada día se le hace más exigente el cumplimiento de esos procesos de exportaciones, no solamente en cuanto al punto de vista logístico, sino también en el punto de vista financiero. Por eso lo que es la estructura regional, yo creo más bien que es la oportunidad que tiene Venezuela de potencializar la estructura exportadora para una nueva fase. Están preguntando también sobre los acuerdos comerciales, ¿no? ¿Sí? Los acuerdos comerciales vigentes actualmente. Nosotros tenemos acuerdos comerciales con América Latina hacia el sur. Hacia Centroamérica al norte no tenemos acuerdos comerciales. Pero esos acuerdos comerciales que están vigentes están funcionando, y las empresas que están exportando a Brasil, Colombia, Chile, donde están esos acuerdos comerciales, está funcionando. No tenemos, por ejemplo, con Europa, Estados Unidos, Canadá, que es el sistema general de preferencia. Eso tenemos que recuperar, el sistema general de preferencia. Igualmente buscar acuerdos con Centroamérica y México, por ejemplo, que no tenemos acuerdo, y un mercado muy importante para nosotros. Correcto. Le comento sobre el mercado intrarregional. Actualmente los organismos internacionales están trabajando bastante en función de incrementar el mercado intrarregional. Casualmente, ahora el 20, me da la fecha, Valentina, una isla, hay una rueda de negocio del sector agroindustrial con la intención de estimular el mercado interno. Esto está siendo organizado por la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Está bien interesante. Tenemos ya la información para suministrarle a las empresas que tengan interés en participar, y podemos contribuir a ayudarles en cuanto a herramientas para ser exitosos en ruedas de negocio. Correcto, señor Goyo. Del 22 al 26 de junio, vía online, y la información está en nuestra página web. Cualquier cosa que necesiten adicional a esta, nos pueden enviar un correo electrónico o nuestros números corporativos, y le podemos hacer llegar toda la información de la rueda de negocios online. Si tienen alguna otra pregunta, pueden alzar la mano. Creo que ya respondimos todas las que están en el chat. ¿Los acuerdos del CARICOM siguen vigentes? Los acuerdos del CARICOM. Mira, estoy raspado con esa pregunta. No sé, Alfredo. Sí, siguen vigentes. Está Luis Angarito también, que nos puede ayudar. Sí, siguen vigentes. Los acuerdos del CARICOM siguen vigentes. Justamente iban a iniciar un proceso de, digamos, el Estado, con el tema del CARICOM, ante las situaciones, ha venido, digamos, tratando de modificar esas relaciones del acuerdo, pero entiendo hasta los momentos que siguen vigentes, y la comercialización que se da en el Caribe sigue estando en el marco de CARICOM. No sé si tienes una información distinta, Luis. No, la misma. Y como complementario, sí, a los otros acuerdos, tal cual como dice Ramón, las preferencias arancelarias se mantienen con los acuerdos de complementación económica hace 59, principalmente para Mercosur y para
para la comunidad andina, perdón, y para Mercosur el nuevo convenio por inscripción. Las preferencias arancelarias se siguen manteniendo. ¿Cómo? Tengo una pregunta. Bueno, creo que es la misma que íbamos a leer, Valentina. Perfecto. ¿Cómo las pymes pueden dar el primer paso en materia de inteligencia comercial ante la falta de personal calificado? Bueno, es que el primer elemento que es generar capacidades, más allá del proceso de inteligencia comercial, es todo un proceso de formación interna que se debe generar dentro de las organizaciones para generar ese know-how que nos permita aprender de algunas experiencias y todavía tener un desarrollo interno que le pueda dar proporción al negocio. ¿Okay? Cada negocio de las pymes tiene una naturaleza distinta, ¿no? Pero indudablemente pasa por un proceso de capacitación. Es importante que las organizaciones entiendan esto, que forma parte de su capital intelectual. Yo me he encontrado, digamos, en la particularidad de ver muchas empresas cuando tú estás dentro del proceso de formación, es un punto, es casi que es el último punto de la lista dentro de sus prioridades. Y ese es el gran error que se están cometiendo dentro de las organizaciones y las instituciones del Estado, ¿okay? Que también suman de este proceso. O sea, las pymes tienen toda la obligación de generar unidades de investigación y desarrollo para ser más competitivos. Correcto. Le voy a dar la palabra a Joana Carrasco para que nos dé su pregunta. ¿Vale? Buen día, Joana, ¿nos escuchas? ¿Sigues en línea? Bueno. No hay. Por los momentos, Por aquí hay una pregunta. ¿Existe algún acuerdo que ampare el sector de insumos médicos para exportar, ya que es un sector muy controlado a nivel de Estado con protocolos muy inflexibles? Mira, tanto en Venezuela, incluso en América Latina, algunos países han tomado la decisión de suspender las exportaciones de este sector por cuestiones de coronavirus. En el caso venezolano, le han dado permiso a algunas empresas para que exporten, ¿no? No hay una base legal sobre el cual decidan, sino sencillamente no puedes exportar. Entonces, en todo caso ahí, en la parte de insumos médicos, pues también se aplica también lo que es higiene personal, higiene del hogar, cualquier producto que tenga que ver con COVID-19, algunos requieren permiso. Uno tiene que ver con la certificación de venta nacional y libre venta del producto. A veces paran ese permiso para exportar. Actualmente lo están dando. La empresa que tenga interés en hacerlo, que haga la solicitud, y cualquier cosa nosotros le pudiéramos ayudar en Aves, ¿no? Ahí tenemos relaciones con el Comité de Comercio Exterior que los permisos, etcétera, de alguna forma pasan por ahí o pueden incidir pues, en que las decisiones sean favorables. No es lo mejor, está haciendo estas cosas, pero es la realidad que tenemos ahorita, ¿no? Sí. Hola, buenos días. Por acá. Sí, Joana, buenos días, perfecto. ¿Cómo están? Hola. Se oye. Ok. Gracias por la invitación, de verdad. Le habla Joana Carrasco, yo soy de la empresa Génica. Mi consulta o pregunta es si ya tienen alguna información sobre la renovación de la Gaceta que se vence el 30 de junio para la importación de materias primas. O sea, si ya saben algo porque no ha salido nada, entonces no sé si ya manejan algún tipo de información. La información que manejamos es que va a ser publicada me dijeron entre el 15 y el 20. Vienen cambios en la estructura. Van a sacar las facilidades que tenían algunos productos terminados y van a incorporar materias primas e insumos. Nosotros hemos pasado información en cuanto a sectores que nos han dicho
por las distorsiones que ha habido en la estructura arancelaria, han sido consideradas. Vamos a esperar que salga, pero la información que estamos manejando es que va a haber un cambio importante en cuanto a penalizar más productos terminados y reducir las penalizaciones a las materias primas e insumos, que es casualmente lo que estamos pidiendo, ¿no? Esto también lo está haciendo con industria y los otros gremios. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Vale, por acá. Existen inventarios de materias primas importadas, en nuestro caso del sector químico, que debido a la reducción de materia de demanda interna son casi imposibles de colocar en el mercado nacional. La vía sería por la reexportación por Colombia. Tenemos algunas experiencias exitosas recientes, como el caso planteado, señor Goyo, de reexportación hacia Colombia. ¿Reexportación? Sí. Oye, no la pregunta, no la estaba leyendo. Lo enviaron por privado. Ah, lo enviaron por privado. ¿Repite la pregunta o la resumí? Sí. Que si nosotros tenemos algún ejemplo de la reexportación a Colombia y que si esto es factible en dado caso de que la demanda nacional no sea tan alta. Mira, a veces toman las decisiones en las aduanas, hay que estar muy pendiente de eso, sin ninguna base legal. Sencillamente toman la decisión. Por eso es muy importante cuando vayan a hacer una exportación, hablen con su agente de aduana, que la agente de aduana consulte la aduana respectiva por si acaso existe algún impedimento en sacarlo. Si no, no debería haber ningún inconveniente. Y aquí hay un ejemplo particular que eran las maquinarias agrícolas. Con todo el tema de la caída que generó el sistema de la crisis económica venezolana, se empezó a hablar de la exportación de maquinarias agrícolas hacia Colombia. Y tal como lo plantea el señor, hay que tener mucho cuidado porque en algún momento se genera un plazo, una apertura para ese proceso de exportación y en otros no. Entonces, sí es fundamental aquí evaluar bien para el momento de turno en la estructura aduanal si es factible o no. Pero si realmente en unas condiciones normales, digamos, unas condiciones de institucionalidad sostenible, un lineamiento sostenible, pues pareciera que va a ser uno de los mecanismos para Venezuela también de iniciar un proceso de experiencia exportadora mucho más allá de la que ya trabaja. Perfecto, tenemos bueno, una pregunta. Yo creo que estamos ya en los límites, ¿no? ¿Ah? Sí. Sí, yo creo que con esto deberíamos terminar. Realmente muchas gracias a don Alfredo por tu brillante exposición, a todos los participantes, un gran abrazo, muchas gracias por todo. Teniéndote la palabra para que cierre, Alfredo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos por la participación. Esta mañana lluviosa que realmente no pensaba que nos iba a impedir y bueno, tuvimos la oportunidad de compartir un rato y como les comentaba, estos son algunas herramientas, algunos elementos, algunas ideas básicas que son fundamentales para iniciar un proceso de exportación. Es decir, esto es previo al proceso de exportación. Si nosotros no generamos las capacidades intelectuales necesarias para entrar en el negocio internacional, difícilmente podamos ser exitosos. ¿Okay? Entonces, de verdad, ante todo, muchísimas gracias a la Asociación Venezolana de Exportadores y a todos ustedes por estar aquí esta mañana con nosotros y participar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a todo el equipo de AVE, gracias a ustedes, que tengan feliz día. Gracias. Y les recordamos mantenerse atentos a nuestras redes sociales para saber más acerca de nuestros próximos conversatorios. Hasta luego, feliz tarde. Este video se va a colgar en YouTube de todas maneras, para que lo vean. Correcto. TV AVE. Correcto, hasta luego. Bueno.